Te doy la bienvenida a otra clase gratuita acá en Crespin. Hoy vamos a trabajar sobre la construcción de ventanas en las tapas de nuestros cuadernos o libretas. Como en otras clases, voy a trabajar en un formato pequeño como para que entiendas y aprendas y pongas en práctica la técnica y después la apliques en el formato que vos quieras. Hoy no tengo demasiado para contarte antes de empezar a trabajar, así que te comparto ya directamente el paso a paso para que puedas hacer vos también esta tapa calada. En este caso voy a trabajar con una tapa de un formato pequeño, tiene 10 centímetros de ancho por 13,4 de alto. La idea de usar este formato chiquito es sobre todo que puedas entender cómo es la técnica, que puedas verla para después aplicarla en lo que quieras. Lo mismo vos podrías usar, como hicimos en algunas otras de las clases gratuitas, podrías usar una plaquita para hacer una práctica y después, cuando ya hayas practicado y conozcas bien la técnica, pasar al momento de aplicarlo en algún proyecto. En este caso, yo lo que voy a poner adentro de la ventana es estas palabras. Entonces ya decidí, lo medí con anticipación y decidí que la ventana tiene que tener 4,5 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto. Yo me hice acá un pequeño esquema de cómo tiene que quedar el dibujo de la ventana. Siempre es importante marcar cuánto tiene que quedar de ambos lados en altura, porque por ejemplo acá yo no voy a hacer la ventana centrada, la voy a hacer un poquito más arriba porque me gusta, es parte del diseño que estoy haciendo. Pero es importante que vos tengas esto presente y que te lo dibujes para poder chequear todas las medidas antes de mandarte a cortar directamente, ¿sí? Entonces voy a marcar en mi tapa. Siempre que puedas marcar con un lápiz portaminas es mejor porque nos da bastante más precisión. Esto es 2,7. Vamos a hacer también las marquitas abajo. Yo prefiero, siempre que no tengamos que forrar con una tela muy clarita o medio translúcida, siempre prefiero hacerme todas las marcas necesarias para poder chequear, porque si una ventana queda desplazada hacia arriba, hacia abajo o hacia un costado, probablemente no quede muy prolijo y se note. A veces no se llega a notar cuál es el problema, pero se nota que hay un problema. Vieron que a veces cuando algo está torcido o cuando algo quedó fuera de escuadra o mal cortado, quizás no podemos identificar cuál es el problema, pero visualmente nos damos cuenta que algo molesta, ¿sí? Esta va a ser entonces la ubicación de mi ventana. Voy a chequear que las medidas coincidan de ambos lados. Perfecto. Bien, y vamos a cortar. En este caso entonces voy a cortar primero un lado, voy a trabajar con un cúter. Vamos a girarlo así. Voy a hacer lo primero antes de arrancar con los cortes suaves, es marcar en la esquina, como clavar el cúter y marcarlo. Esto lo voy a hacer de los dos lados, como para ayudarme a que el cúter frene ahí y no se me vaya a pasar y hacer un calado más grande del que necesito. Y ahora sí, voy a trabajar como siempre con pasadas suaves, con la diferencia de que ahora tengo marcado un límite y es más difícil que el cúter se me pase para el otro lado. Siempre obviamente vamos a trabajar con un cúter bien afilado, si puede ser con una hoja nueva mejor. Marco este otro lado. Y voy a cortar. En este caso yo voy a enseñarte una de las muchas maneras que hay de hacer ventanas. Es importante que sepas que hay muchas. Lo que voy a recomendarte es que guardes este rectangulito o de la forma que vos hayas elegido hacer tu ventana, este adentro, que lo guardes, porque después puede llegar a servirte para el momento del prensado. Pero eso va a depender mucho de qué tipo de proyecto estés haciendo. Fíjate que yo también estoy eligiendo poner la regla. Esto igual es como un extra, un tip que puede servir.
estoy tratando de poner la regla siempre con el cúter hacia el lado de adentro. Es decir, que si se me llega a zafar el cúter, corro menos riesgos de arruinar la tapa. Perfecto. Fíjate que salió con muchísima facilidad esta ventana y eso tiene que ver con que primero marqué las esquinas. Además, quedó todo muy prolijo, ¿sí? Las esquinitas quedaron realmente muy prolijas y eso es súper importante en el proceso, porque después cuando nos quedan cortes más largos y tenemos que estar emprolijando, en general se hace muchísimo más complicado. Entonces, una vez que tengo ya la ventana marcada, acá realmente quedó prolijo. Si no hubiera quedado tan prolijo, se podría perfectamente lijar. Ahí está, pensé que había quedado alguna marquita, algún pedacito extra de cartón, pero no. Se podría lijar el borde si fuera necesario. Yo creo que en este caso no es necesario porque quedó prolijo. Así que vamos a pasar directamente al forrado. Bien, acá ya tengo mi tapa cortada, tengo adhesivo y la tapa la apoyé sobre un papel sulfito o un papel borrador que nos permita ensuciar sin problema. Y vamos a encolar toda la parte del cartón. Acá lo vas a encolar como suelas hacerlo. Puede ser con pincel o puede ser con rodillo. Acá yo tengo marcado en el revés de la tela donde tiene que quedar ubicada mi tapa. Bien, voy a dar vuelta y voy a trabajar con un trapito limpio. Muy bien, tengo pegado esto. Podría ahora, en este momento, ir a prensarlo un ratito o dejarlo con peso secar, pero yo quiero mostrarte cómo seguir avanzando. A ver dónde puse el bisturí. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que lograr generar cortes en diagonal. Acá los estoy haciendo a mano alzada, lo ideal sería hacerlos con una regla, pero como para que entiendas lo que tenemos que hacer. Tenemos que cortar en diagonal hacia adentro, 45 grados, como dividiendo justo a la mitad este ángulo. Si estuviéramos trabajando con una ventana más grande, yo lo que haría es marcar, por ejemplo, un margen de 1 centímetro o de 8 milímetros, como para tener todo parejo en el contorno. En este caso entonces lo marqué así a ojo. Lo importante es que quede un margen lo más regular posible a todos los lados. Si tenés una regla que te quede cómoda para trabajar, siempre va a ser mejor. Yo lo que voy a hacer primero de todo es marcar los ángulos. Voy a marcarlos, el bisturí, perdón, o la punta del cúter, vamos a ponerla en la esquina y vamos a cortar hacia adentro. Acá siempre voy a priorizar que la esquina me quede bien prolija. Si me queda un poco desprolijo o se me pasa el corte hacia adentro, ahí no hay ningún problema, porque lo más importante es la esquinita. Bien. Ahora, para poder ver bien, voy a usar la regla así, solo como referencia, pero la pongo de este lado para poder ver que me quede un margen suficiente como para poder después plegar hacia adentro. Yo siempre en este tipo de trabajos elijo usar bisturí porque me queda muchísimo más cómodo, pero vos podés trabajar con cúter perfectamente. Esto tiene que ver con una cuestión muy personal de comodidad. Ahí está. Yo siempre, si bien acá no tenemos un margen grandísimo para plegar, yo siempre elijo primero
plegar la ventana hacia adentro e incluso pegar lo que tiene que ir pegado acá antes de cortar esquinas y plegar laterales. Eso tiene que ver con que si yo, por ejemplo, ubiqué la ventanita en este sector, es probable que algún material se superponga. Entonces prefiero siempre, para mayor prolijidad, hacer primero esto. Voy a volver a mi papel borrador, fijándome de usarlo del lado que está seco o buscándome otro. Y voy a encolar el interior de la tela o del papel con el que estoy forrando. Acá hay algo que es importante. Vos vas a tener que identificar qué material estás usando y qué necesita ese material. Si vos estás usando una tela, por ejemplo, un lienzo que se va a traspasar todo el adhesivo, no te va a servir hacer esto. Vas a necesitar sí o sí encolar el cartón. Con la plegadera, entonces, bueno, en principio voy a elegir el lado que me quede más cómodo. Voy a plegar hacia adentro y me voy a ocupar de que lo primero de todo es que la tela o el material con el que esté forrando se pegue al canto del cartón. Y luego voy a bajar hacia adentro. Voy a repetir lo mismo de los 4 lados. Esta plegadera tiene ya como la punta un poquito no tan precisa, entonces a veces me cuesta encontrar bien el canto del cartón. Pero pliego y ahora voy con mucho cuidado a acomodar cualquier esquinita o pedacito de tela que me haya quedado despegado. Tenemos que pensar que esto que estamos haciendo es prácticamente definitivo. Ya después, una vez que esto se seca, no voy a poder cambiar la terminación de cómo quedó. Entonces es importante sí revisarlo de los dos lados, ver que quede realmente prolijo. Y cualquier cosa que necesiten prolijar, hacerla en este momento. Muy bien. Ahora voy a venir con perfecto mi papelito y voy a ver que efectivamente me haya quedado bien la proporción, la relación entre la ventana y el papel o lo que vaya a colocar de fondo. Es importante que sepas también que si estás colocando un papel estampado de fondo o una foto, esto de chequear el centrado no es tan importante, pero me parece interesante hacerlo. Y acá yo lo que voy a hacer es dejarme, lo voy a cortar, me voy a dejar un poquito de papel de más, como para poder hacer el centrado con cuidado y observando, ¿sí? Bien, acá de este lado me quedó demasiado. Bien. Entonces voy a encolar alrededor de la ventana. Si me llegara a quedar demasiado margen extra, después lo corto sin problema, pero yo prefiero estar tranquila de haberme dejado suficiente material para el pegado, ¿sí? Hace mucho tiempo me pasó que trabajando con unos fotolibros, por ejemplo, dejé muy poquitito margen alrededor, entonces después la foto que puse se me arrugó y una vez que está todo pegado y montado ya es muy difícil de resolver. Acá puse un poquito de adhesivo de más, lo voy a levantar. Bien. Voy a volver al sulfito. ¿Por qué vuelvo al sulfito si acá no estoy encolando algo que vaya a sobresalir? Para no ensuciar con adhesivo mi tabla de corte y no hacer lío con eso. Voy a venir acá. Lo voy a ubicar y apoyo. Fíjate que esto lo hago con cuidado porque lógicamente si aprieto se me va a ir para adentro.
así que lo trabajo con cuidado y con las herramientas que haga falta trabajar. Y así quedó el papelito puesto adentro de mi ventana. Una cosa importante, yo después obviamente esto voy a terminarlo como si fuera una tapa, porque no como si fuera, es una tapa. Voy a emparejar todo el contorno de material extra que me quedó a los laterales, voy a cortar las esquinas y voy a plegar hacia adentro. Y en este caso, como estoy trabajando con tapas sueltas, no voy a ponerle otro cartón o no voy a compensar esta parte de atrás. Lo que voy a hacer es elegir un papel de guarda bastante pesado para que esto se note muy poquito o prácticamente no se note. En otro tipo de trabajos, a lo mejor, que eso se los puedo enseñar en otro momento, en otro tipo de trabajos podríamos generar una tapa de 2 cartones como para que del lado de atrás no quede absolutamente nada, pero en la impronta de este tipo de proyecto, donde voy a hacer algo con tapas con una costura expuesta y donde voy a estar trabajando con algo donde se nota la impronta artesanal, no me preocupa que se vea del lado de atrás algún mínimo relieve, como que ese material está puesto ahí, ¿sí? Es importante que practiques esto sobre todo y después puedas ir encontrando cuál es el recurso que te queda mejor. Si poner doble cartón finito, si calar un poquito, sacar unas capitas de cartón e incrustar ahí adentro el material que vaya a ir en la ventana. Hay un montón de recursos que se pueden hacer, pero como primer paso te recomiendo hacer esta prueba, tratar de trabajar con cartón de 1,5 2 milímetros, no mucho más, porque se empieza a complicar ahí el tema del corte de la ventana. Entonces, para arrancar, esto me parece que te va a venir muy bien. Como siempre, si te queda alguna duda o si quieres mostrarme tus producciones, espero tus mensajes, podés escribirme por WhatsApp o por Instagram, que me encanta ver sus producciones. Lo mismo si tenés ganas de compartir una foto viendo y haciendo esta clase, a mí me viene súper bien, me ayudas a difundir mi trabajo y que más gente pueda acceder a toda esta información gratuita que les estoy dando. Espero que te sirva para transformar un poco tus producciones y para darte más recursos para que puedas inventar y jugar vos también en tus encuadernaciones.